¿Usted presentó un aviso de apelación o está a punto de hacerlo? Para respaldar su apelación necesitará el expediente del caso ante la Corte de Primera Instancia. El expediente es un elemento muy importante en la apelación. Es un archivo que contiene toda la información que necesita la Corte de Apelación para entender el caso y poder decidir sobre la apelación. Es importante saber que la Corte de Apelación no recibe automáticamente copia del expediente de la Corte de Primera Instancia. Tiene que encargarse usted. En este video le explicaremos cómo conseguir el expediente para la apelación. En términos legales, este proceso se denomina designación del expediente de apelación. ¿Cómo funciona? Primero debe analizar los documentos presentados y lo que se dijo en la Corte de Primera Instancia. Y luego debe designar o elegir qué partes del expediente necesita la Corte de Apelación para decidir las cuestiones de la apelación. Recuerde que el contenido de la apelación debe limitarse al contenido del archivo que envíe a la Corte de Apelación. Por eso debe asegurarse de designar todas las secciones del expediente que desee que la Corte de Apelación considere al decidir. El plazo para designar el expediente por lo general es de 10 días después de presentado el aviso de apelación. Se puede hacer una excepción si el caso se está considerando para mediación, pero en la mayoría de los casos, si no cumple el plazo, el secretario de la Corte le enviará un aviso de incumplimiento y le dará unos días más. La Corte también le enviará un aviso de incumplimiento si designa el expediente dentro del plazo, pero hay un problema con la solicitud de designación. De cualquier forma, si recibe un aviso de incumplimiento, debe cumplir el plazo del aviso, porque la Corte no le puede dar más tiempo para designar el expediente. Si no cumple el plazo establecido en el aviso, pueden desestimar su apelación o quizá pueda pedir una prórroga a la Corte de Apelación, pero la Corte puede rechazar su pedido. En nuestro sitio web podrá encontrar información acerca de cómo presentar la solicitud de designación ante la Corte de Primera Instancia y cómo enviar copia a las otras partes. Ahora que ya vimos cómo designar el expediente, hablemos de lo que debe hacer. Para designar el expediente de apelación debe completar el formato APP003. Este formato se denomina Aviso del apelante de designación del expediente de apelación en una acción civil sin límite. En el resto del video le explicaremos cada sección del formato. Por eso le recomendamos tener una copia a mano. Puede descargar el formato APP003 del sitio web de las Cortes de California, www.courts.ca.gov. Una vez que esté en el sitio web, ingrese a Forms and Rules, Formatos y Reglas, y luego Browse All Forms, ver todos los formatos. Seleccione la categoría Appellate, Apelaciones, y ahí encontrará todos los formatos que necesite para su apelación. En nuestro sitio web también encontrará las definiciones de los términos que usamos en este video. Nos concentraremos en las secciones del formato que se necesitan en la mayoría de los casos. Comencemos con la parte 1, el registro de los documentos presentados ante la Corte de Primera Instancia. Mire los casilleros A, B y C. Debe tildar un solo casillero para indicar cómo llegarán los documentos a la Corte de Apelación. El casillero corresponde a la transcripción del secretario de la Corte. La transcripción del secretario de la Corte es una colección de documentos del expediente de primera instancia preparados por el secretario. La transcripción tiene muchas ventajas y es la forma más fácil de conseguir los documentos para el apelante, porque el secretario de la Corte de Primera Instancia se encarga de copiar y organizar los documentos. El secretario también presenta los documentos junto con un índice o lista de los documentos a la Corte de Apelación y le envía una copia de todo. Si otra parte desea una copia de la transcripción del secretario, deberá pagarla. El casillero B corresponde a un apéndice. El apéndice también es una colección de documentos del archivo de primera instancia. El apéndice es similar a la transcripción del secretario, pero es preparado por una de las partes del caso. La ventaja principal del apéndice es que no tiene que pagarle al secretario de la Corte por preparar los documentos, pero tiene muchas desventajas. Preparar el apéndice lleva mucho tiempo y puede ser difícil. Usted o su abogado deben obtener copias de todos los documentos que desea incluir en el apéndice. Quizá tenga que pagarle a la Corte de Primera Instancia por las copias de los documentos que no tiene. Debe seguir las reglas de la Corte para organizar los documentos por fecha y luego agregar los números de página. También debe generar un índice o lista cronológico y otro alfabético de todos los documentos. Además, debe presentar el apéndice a la Corte de Apelación al presentar el escrito de apelación del apelante y enviar copia del índice a todas las partes del caso. Si no hace todo correctamente, la Corte de Apelación rechazará el apéndice y usted deberá arreglarlo. Si elige presentar un apéndice a la Corte de forma electrónica, deberá seguir las reglas especiales de presentación electrónica de la Corte de Apelación. Si está considerando presentar un apéndice, es una buena idea revisar la regla de las Cortes
8.124 para consultar todos los requisitos. A su vez, el casillero C se usa para todo el archivo de primera instancia, tal como lo tiene archivado la Corte. Esa es la forma más rápida de obtener el expediente de apelación, o quizás sea también la forma menos costosa de que sus documentos lleguen a la Corte de Apelación. Pero puede que luego sea más difícil preparar el escrito porque tendrá que leer todo el expediente en lugar de leer solo las secciones que necesita. En el archivo de primera instancia, los documentos están en orden cronológico, es decir, que están ordenados por fecha. También hay un índice o lista de todos los documentos y un listado con los nombres de todos los abogados del caso, las partes que representan y las partes que no tienen abogado. Si el apelante elige usar todo el archivo de primera instancia, el secretario de la Corte debe enviar copia del índice a todos los abogados del caso y a las partes que no tienen abogado. Recuerde que las Cortes de Apelación del segundo, quinto y sexto distrito no admiten el uso del archivo completo de primera instancia. Y en los demás distritos, si desea usar el archivo completo de primera instancia, deberá contar con una estipulación, que es un acuerdo escrito firmado por todas las partes del caso. Para presentar la estipulación a la Corte de primera instancia, debe presentar el formato APP003. Cuando decida cómo desea que se presente el archivo de documentos de primera instancia, tilde el casillero A, B o C. Si tilde el casillero A, no olvide tildar el casillero 1 si puede pagar la transcripción del secretario, o 2 si no puede pagar. Si tilda el casillero 2, deberá tildar uno de los casilleros a continuación. Tilde el casillero A si ya cuenta con una orden de exención de costas judiciales, o B si debe obtener una. Si cuenta con una exención de costas, la puede usar para no pagar el costo de los documentos del expediente. Verifique que su exención de costas esté vigente. Si necesita una exención de costas, use el formato FW001 del sitio web de las Cortes de California. Puede encontrar el formato de exención de costas con las instrucciones para completarlo en la categoría Fee Waiver, exención de costas, de la misma sección del sitio web donde descargó el APP003. Ahora hablemos de la parte 2, el registro de los procedimientos orales, es decir, de lo que se dijo en la Corte de primera instancia. En la mayoría de las apelaciones hay dos alternativas. Puede tildar el casillero A si no hubo procedimientos orales o no desea la transcripción del taquígrafo. Pero debe entender que si hubo procedimientos orales y no presenta el registro de esos procedimientos, la Corte de Apelación no podrá considerar esas cuestiones en su apelación. Eso significa que podría perder la oportunidad de realizar su planteo ante la Corte. Por ello, tilde el casillero A únicamente si no hubo procedimientos orales o si ha determinado mediante análisis o por asesoramiento legal que no necesita ese registro. Es importante entender que en la mayoría de las apelaciones no se registran taquigráficamente las audiencias, salvo que una de las partes contrate a un taquígrafo. Si hubo procedimientos orales y no hay transcripción de los procedimientos, en otro video se explica lo que debe hacer. Si hubo procedimientos orales en su juicio y un taquígrafo registró lo sucedido y desea incluir la transcripción del taquígrafo en su apelación, tilde el casillero B y el casillero 1 más abajo. Luego deberá elegir cómo pagar la transcripción del taquígrafo. Si es la primera transcripción preparada y usted pagará la transcripción, probablemente seleccione el casillero A. Se cobrará un arancel por cada día de transcripción. El arancel diario se determina según la duración de la sesión de la Corte en su caso ese día. Hable con el taquígrafo o con la unidad de apelaciones de su Corte de primera instancia para consultar el depósito. Consulte la regla 8.130b del Reglamento de las Cortes de California para ver un listado de los aranceles. El costo efectivo a menudo es menor al depósito y le devuelven la diferencia. A veces el taquígrafo no le pedirá depósito si se compromete a pagarle directamente a él. Si el taquígrafo está dispuesto a hacerlo, pídale una exención de depósito por escrito y adjúntela al formato APP003. Luego tilde los casilleros C e I y no pague ningún depósito al secretario de la Corte. Si ya tiene la transcripción del taquígrafo de la Corte certificada como oficial, puede presentarlo con el formato APP003 y tilde el casillero D. Puede haber un costo adicional para trasladar la transcripción en un nuevo formato de la Corte de Apelación. Si hay un procedimiento oral pero no puede pagar la transcripción del taquígrafo, tilde el casillero B. Si hubo un procedimiento oral pero ningún taquígrafo tomó nota o si no puede obtener una transcripción del Fondo de Reembolso de Transcripciones, quizá necesite contar con los fundamentos consensuados. En este caso deberá tildar el casillero B2 o el casillero B3.
Puede obtener más información sobre los fundamentos consensuados en otro de los videos de este sitio web. La próxima sección del formato es la parte 3, el registro del procedimiento administrativo. Esta sección se puede omitir salvo que el caso se refiera a algo sucedido con una agencia del gobierno como el DMV, el Consejo Municipal o una comisión de planificación. Si su caso se refiere a la revisión de una medida administrativa, deberá designar el registro de lo sucedido en la agencia gubernamental que fue parte del juicio de primera instancia. Ahora pasemos a la parte 4, donde deberá elegir qué desea en la transcripción del secretario. Si optó por presentar un apéndice o el archivo completo de primera instancia, salte la parte 4, pero deberá completarla si eligió transcripción del secretario. Si hay un registro de acciones para su caso, le ayudará a completar la parte 4. El registro es una lista de todos los documentos presentados en primera instancia. Puede descargar un registro de acciones del sitio web de la Corte de Primera Instancia. Si no hay registro de acciones o si la Corte de Primera Instancia no cuenta con un servicio de descarga, tendrá que ir hasta la Corte para consultar su caso para completar la parte 4. En el apartado A se enumeran todos los documentos que deben incluirse en la transcripción. No tache ninguno de ellos. Debajo de fecha de presentación, escriba la fecha en que el secretario de la Corte presentó cada documento listado de 1 a 7. Quizá en su caso no existan todos. Si no existen, simplemente deje el espacio en blanco. En el apartado B debe enumerar los documentos que desea agregar al expediente de apelación. Asegúrese de incluir todos los documentos que necesita para justificar sus argumentos. Deberá indicar la fecha de presentación de cada documento. Si tiene una copia del documento, escriba el título del documento en la columna Título y descripción del documento. No se necesita incluir la descripción si indica el título. Si no tiene copia del documento, puede consultar el registro de acciones. Si en el registro de acciones se indica el título del documento, escriba solo el título en el formato. La descripción no es necesaria. Si el registro de acciones no indica el título del documento, deberá contener la descripción. En el formato, incluya la descripción y el número del documento del registro de acciones. Adjunte las hojas necesarias del APP 003 para completar la lista de todos los documentos que desea incluir. Para facilitarle la tarea al secretario, incluya un título en cada hoja con la denominación del caso abreviada, el número de caso y la descripción, por ejemplo, página adicional a la transcripción del secretario número, y luego indique el número de página. Luego pasamos al título C, las pruebas que desea incluir en la transcripción. Si no se ofreció ninguna prueba en la audiencia, puede saltear este casillero. Si se presentaron documentos como prueba, le conviene tildar el casillero e intentar completar la lista de pruebas que desea incluir en el expediente de apelación. Por cada prueba que elija, asegúrese de incluir el número o letra que le asignó la Corte a la prueba. A veces la Corte de Primera Instancia guarda la prueba. Si la Corte devolvió alguna prueba que desea incluir para la apelación, la parte en poder de esa prueba deberá entregarla a la Corte cuando usted designe el expediente. Si la tiene usted, deberá llevarla a la Corte. Además, hay una forma de entregar las pruebas a la Corte de Apelación más adelante si no están incluidas en la transcripción del secretario. La parte 5 es la última parte del formato, el aviso de designación de la transcripción del taquígrafo. Sáltela si no designó transcripción del taquígrafo en la parte 2. Si tildó el casillero B y el apartado 1 de la parte 2, debe completar la parte 5. En el apartado A, indique cómo desea recibir copia de la transcripción. Sus alternativas son copia en papel, copia electrónica o ambas. El costo del depósito es el mismo sin importar qué opción elija, pero el costo final de la transcripción del taquígrafo puede variar según su elección. La única forma de averiguarlo es hablar con el taquígrafo de la Corte de Primera Instancia. Si el costo no le preocupa, tilde el casillero 3 para obtener copia en papel y copia electrónica. Así tendrá mayor flexibilidad al preparar un escrito. En la parte 5b de la página 4, complete la tabla enumerando todos los procedimientos que desea incluir en la transcripción. Un día completo significa un día en que los procedimientos duraron 3 horas o más. Un día parcial es un día en que los procedimientos duraron menos de 3 horas. En la columna de descripción puede ser muy breve, y basta con referencias como juicio o audiencia de moción. Si no sabe el nombre del taquígrafo de la Corte, probablemente puede encontrarlo en el acta del secretario de ese día. Si no sabe cómo hacerlo, puede llamar al secretario del departamento donde tuvo lugar el procedimiento. En la columna preparado, previamente preparado, tilde yes, sí, si desea una copia de la transcripción del taquígrafo para ese día, o no, si no la desea. En el punto 7a, indíquele a la Corte de Primera Instancia si la transcripción incluye o no todo el testimonio.
En este caso, testimonio se refiere solo a los testigos, incluidas las partes que juraron ante el secretario decir la verdad y hacer declaraciones orales acerca de los hechos del caso ante el juez o el jurado. Esto incluye citaciones a testigos que dan respuesta a las preguntas de los abogados, partes o el juez. Esto incluye las partes que juran decir la verdad y contar lo que saben al juez, incluso si no son citados como testigos. Tilde el casillero include, incluir si el procedimiento designado incluye todos los testimonios registrados en el caso, incluso si no desea incluir otros procedimientos en los que se registraron testimonios. Tilde el casillero do not include, no incluir, si sus procedimientos designados no incluyen todo el testimonio. Si tilde el casillero no incluir, deberá indicar los puntos que desea plantear a la Corte de Apelación en el espacio debajo del apartado 7b. Si desea más espacio, puede indicar los puntos en una hoja adicional y adjuntarla al formato. Una vez que el formato APP003 ya esté completo, debe fecharlo y firmarlo. Deberá completar el formulario en la Corte de Primera Instancia. No presente este formato ante la Corte de Apelación. Gracias por mirar nuestro video acerca de la designación del expediente. Si desea más información, contacte a la Corte de Primera Instancia o visite nuestro sitio web.